Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra primera sesión de nuestro curso de proyectos. Durante esta primera sesión hablaremos de las generalidades de un proyecto. Entenderemos qué es un proyecto, cómo se estructura, cómo es el proceso de formulación y evaluación y las fases que comprenden el proyecto. De manera general, para hablar un poco de nuestro curso, pues nuestro curso está compuesto por dos módulos. Un primer módulo introductorio en el cual hablaremos de manera general de todo lo que comprende un proyecto. Entenderemos desde su constitución, su concepción, eh, su estructura y composición y las fases que comprende. Y posteriormente en un segundo módulo hablaremos específicamente de los elementos, herramientas y métodos utilizados en los modelos de valoración, de evaluación financiera del proyecto para determinar su viabilidad. Con base entonces en estos contenidos de nuestros dos módulos, tendremos unas actividades asociadas a cada uno de estos módulos. En nuestro primer módulo trabajaremos dos actividades. La primera actividad ustedes ya tuvieron la oportunidad de desarrollarla, en la cual debían responder a una pregunta asociada al curso. La pregunta era, ¿qué es un proyecto? Posteriormente, entonces, nuestra segunda actividad corresponderá a un quiz de esta sesión que tengamos hoy y con ello finalizaremos las actividades del primer módulo. En el segundo módulo, entonces, realizaremos un pequeño ejercicio de un caso de negocio aplicando la evaluación, los criterios para evaluar un proyecto y finalmente tendremos la evaluación acumulativa de nuestro curso. Estas serán las actividades que desarrollaremos durante todo nuestro curso. eh, y pues toda la información general de los contenidos y de la información del cronograma y de las fechas la pueden encontrar en la plataforma. Entrando pues en materia en esta primera sesión, hablaremos del contexto de los proyectos, de su estructura y del entendimiento general del trabajo por proyectos. Hoy en día se habla muy comúnmente eh, de la gestión de proyectos y es un término que se ha vuelto, que se ha generalizado en el contexto de negocio y también en el contexto personal. Escuchamos muchas veces términos como hace parte de su proyecto personal o tengo un proyecto en función em, de sacar adelante un negocio o sacar adelante determinados objetivos o metas eh, desde diferentes entornos o desde diferentes frentes, bien sea del personal o del de negocio. Así que hoy en día este es un término que se ha vuelto bastante generalizado, pero entonces es importante para incorporarnos en nuestro curso entender qué es un proyecto en sí. De acuerdo a al desarrollo de mejores prácticas y de acuerdo al estudio general de los proyectos, pues entonces los proyectos se entienden y se definen como un esfuerzo temporal en función de lograr, de crear o de lograr un producto o un resultado único, que puede ser tangible o puede ser intangible. Esta es una definición general. Esta definición la pueden encontrar ustedes en el Pinbook, que es el libro dado por el PMI. El PMI es la institución que se encarga de dar lineamientos en función del desarrollo de mejores prácticas en la gestión de proyectos y tiene un libro base para la gestión de proyectos, que es una guía que comprende el desarrollo de mejores prácticas en la gestión de proyectos, que se llama el Paintbook. Entonces, con base en estas
definiciones, pues entonces entendemos el proyecto como un esfuerzo temporal. Es muy importante entender que una de las características principales de un proyecto es que representan un esfuerzo temporal, es que delimitan en función del tiempo el desarrollo de unas actividades. Y eso es lo que lo hace diferente a la operación normal de las empresas. Es decir, por ejemplo, una empresa de producción de zapatos no puede decir que su proyecto es producir zapatos. Es decir, el producir zapatos hace parte de su operación regular, de su operación continua. No hay un tiempo limitado eh, para, para hacer su operación diaria. Mientras que si esta empresa, por ejemplo, pensara en mejorar la calidad de sus productos, de sus zapatos, pues entonces sí podría ser un proyecto que tiene una característica temporal en función de mejorar la calidad de sus productos. Entonces, el contexto de temporalidad es lo que marca la diferencia entre la operación regular del negocio y lo que es un proyecto. Un proyecto tiene un tiempo definido, un periodo definido para que se lleve a cabo y para lograr esa meta que se propone. Hablemoslo desde el contexto personal, porque también hay proyectos personales. Entonces, desde el contexto personal, eh, un proyecto puede estar en función de lograr nuestra titulación como profesionales en determinado campo. Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo temporal que yo realizo durante un tiempo definido que tiene mi carrera, bien sean 8, 9, 10 semestres, lo que represente la carrera. Y va a indicar que voy a lograr obtener un resultado en función de ese esfuerzo temporal, que bien sea obtener mi título como profesional y también mi formación en el campo definido. Entonces, así como hay proyectos a nivel de negocio, también hay proyectos a nivel personal y de manera transversal en el campo o en el entorno en el que lo apliquemos, el esfuerzo siempre va a tener esa definición como un esfuerzo temporal en función de crear o de producir bien sea un producto o un resultado único, que no necesariamente tiene que ser un producto tangible, también puede ser un bien o un servicio, algo que sea intangible. Entonces, entendiendo qué es un proyecto, vamos a hablar ahora de cómo nace un proyecto. Y para hablar de la gestión de los proyectos, encontramos una serie de fases y de entradas que generan el proyecto. Vamos a entender paso a paso cuáles son los elementos y las etapas que se tienen en cuenta dentro de un proyecto. Un proyecto se compone de unas entradas y de unas salidas y de unas fases. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo nace, por qué nace un proyecto. Y para ello, entonces es importante hablar de una problemática o un problema, como queramos. Un, un problema o una problemática a resolver. De ahí parte nuestro concepto de proyecto. Dada una problemática que se presente en el mercado, se busca obtener solución a ella. Es decir, se busca generar soluciones, bien sea a necesidades insatisfechas, oportunidades o problemas. Entonces, en función
Dadas unas situaciones que pueden ser necesidades insatisfechas, oportunidades que se visualizan o problemas que se encuentran, pues surge la necesidad de crear ideas que permitan constituir un proyecto para resolver y dar respuesta a esas situaciones, a esas problemáticas. Entonces, es así como las ideas, pongamos aquí las ideas, van a representar un input para la constitución de un proyecto. Partiendo de una idea, se define un proyecto en función de solucionar esas necesidades insatisfechas, esas oportunidades encontradas o esos problemas eh, que se requieren resolver. Dadas unas ideas en función de solucionar una problemática dada, pues entonces se define una selección de la idea que se considere se debe trabajar y con base en ella se estructura un proyecto que dé solución a la problemática que se presenta. Pero para definir si se lleva a cabo un proyecto o no, aparece una etapa y se trabaja bajo una etapa que es la etapa de formulación y evaluación de un proyecto. Entonces, aquí hablamos de la formulación y evaluación de llevar a cabo un proyecto definido para dar solución a una problemática. Entonces, dentro de la etapa de la formulación y de la evaluación del proyecto, se tienen en cuenta diferentes frentes de evaluación. Es lo que conocemos como el estudio de factibilidad. La factibilidad lo que nos va a hacer es evaluar desde diferentes frentes si es factible o no llevar a cabo un determinado proyecto. Entonces, para evaluar la factibilidad, es decir, para considerar si es viable o no un proyecto, se evalúan diferentes frentes. Uno de los frentes que se trabaja es el frente financiero, la factibilidad financiera. Otro es el entorno de mercado. También se evalúa desde el punto de vista técnico. Entonces hablamos de la viabilidad técnica y ahora hablaremos en detalle de qué comprende cada una de ellas. También se evalúa desde el punto de vista organizativo y en general también se evalúa desde el punto de vista de gestión. Y desde la factibilidad legal. Entonces, dada una idea que da solución a una problemática dada, se analiza la viabilidad de llevar a cabo un proyecto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista técnico, organizativo, de gestión y desde el punto de vista legal. Lo que nos permita analizar si es viable o no llevar a cabo ese proyecto. Entonces, desde el punto de vista financiero, cuando hablamos de la factibilidad financiera, se evalúa en función de los aspectos económicos de la compañía. Es decir, si es viable o no, si es rentable, cómo se va a financiar. También es uno de los aspectos que se evalúa dentro de la parte financiera, si cuentan con la capacidad financiera para llevarlo a cabo. Desde el punto de vista de mercado, el estudio de mercado comprende el análisis de la competencia. Por ejemplo, si
si el proyecto está en función de sacar una nueva línea de producto, de sacar al mercado una nueva línea de producto, entonces evaluar el mercado y la competencia frente a esa línea de producto que se va a generar, cuáles son los posibles consumidores, cuál es el perfil de los clientes. Todo eso, esa parte hace parte, todo eso hace parte de la evaluación de la factibilidad y la viabilidad y el estudio de mercado. Desde el punto de vista técnico, entonces se evaluará todo lo que tiene que ver con la infraestructura y las herramientas y las tecnologías con las que cuenta la compañía para poder llevar a cabo su proyecto. Desde el punto de vista técnico se pueden evaluar temas como, por ejemplo, si lo que el proyecto está en función de, como lo mencionamos ahorita, de una nueva línea de producto, entonces cuáles serán las plataformas, los sistemas que soportarán esa operación o los procesos asociados a esa línea de producto. Desde la parte organizativa, entonces, evaluarse si deben crearse nuevas áreas dentro de la organización, si deben crearse nuevas posiciones, nuevos cargos, qué funciones y quiénes las van a asumir, qué roles van a asumirse desde el punto de vista de gestión y de la parte legal, pues entonces en la parte legal considerar temas como las normatividades frente a lo que se está intentando, frente al proyecto que se está intentando sacar adelante. Como mencionábamos en el ejemplo, si se intenta si el proyecto es para sacar una nueva línea de producto al mercado, pues entonces cuáles son las restricciones que tiene ese producto en el mercado de manera legal, por ejemplo, regulaciones de sanidad, regulaciones de licenciamiento, ¿sí? Todos esos temas y aspectos regulatorios que pueden impactar de manera general la consecución del proyecto. Entonces, el estudio de factibilidad comprende varios frentes y no lo debe desarrollar una sola persona, sino que precisamente en función de dar respuesta a la viabilidad desde los diferentes frentes, eh, cada área o las áreas involucradas desde sus diferentes disciplinas y funciones deben evaluar la viabilidad del mismo. Desde el frente financiero, de mercado, técnico, organizativo, legal y de gestión. Esta es la primera etapa que, que se desarrolla en función de llevar a cabo un proyecto, en función de ejecutar un proyecto. Lo primero que hay que hacer es evaluar si es viable o no llevar a cabo el proyecto. Y para ello entonces se definen diferentes frentes de evaluación. No nos sirve de nada solamente evaluar un frente, hay que evaluar el entorno en general, porque por ejemplo, desde el punto de vista financiero se evalúa sacar en el ejemplo que hacíamos de la línea de producto, si queremos sacar adelante una línea de producto, si queremos sacar una nueva línea de producto y lo evaluamos desde el punto de vista financiero y financieramente es viable, pero hay unas restricciones legales o ese producto ya por, por previsiones o pronósticos se ve que más adelante no va a seguir en el mercado o hay unas restricciones legales asociadas, pues por así sea financieramente factible, si legalmente o desde otro contexto no es factible, es importante evaluar los diferentes frentes. O sea, no solamente podemos evaluar un solo frente, es importante evaluar en función de todos los aspectos que van a impactar de manera directa la puesta en marcha de un proyecto. Entonces, esa primera fase comprende todo lo que tiene que ver desde la formulación de la idea, la selección de la idea y la evaluación del proyecto desde sus diferentes frentes. Lo que conocemos comúnmente como los estudios de factibilidad o el estudio de factibilidad que comprende diferentes aspectos. De igual manera, entonces, es importante que cuando hablamos de hacer una viabilidad y de evaluar
si se lleva a cabo o no un proyecto, pues también es importante tener en cuenta la alineación organizativa. Y eso va en función de lo que acabamos de explicar de la factibilidad. Es decir, que toda la organización, que toda la compañía, eh, desde sus diferentes frentes, entienda qué proyectos se está intentando sacar adelante. ¿Por qué? Y este es un aspecto que se debe considerar mucho y de hecho en el desarrollo de mejores prácticas se recomienda mucho y es uno de los aspectos importantes de la alineación organizativa es que no se vayan a generar conflictos dentro de los diferentes proyectos que se estén realizando. Es decir, si se realizan proyectos de manera aislada, pueden generarse situaciones en las que un proyecto vaya en contravía del desarrollo de otro proyecto. Por ejemplo, si una compañía está lanzando un proyecto para crear una nueva herramienta de, de sistemas dentro de su organización y otra área de manera aislada está trabajando en un proyecto para mejorar uno de los sistemas que ya tienen, pues eso puede generar conflictos entre uno y otro proyecto. Por eso es muy importante que la organización de manera transversal tenga claridad sobre los proyectos que se están trabajando en las diferentes áreas con el fin de que no vayan a generarse conflictos entre uno y otro proyecto que se estén dando, porque primero pueden generarse reprocesos y sobrecostos de cosas que quizás no se necesiten. Entonces, esto hace parte del estudio de factibilidad. Regularmente las empresas hoy en día, y especialmente las empresas que digamos, son más grandes, ¿sí? Las empresas grandes tienden a tener áreas que se encargan de controlar la gestión general de los proyectos o de condensar todos los proyectos en una sola área, precisamente en función de mantener una alineación entre todos los proyectos que se están trabajando a nivel organizativo. Esto es lo que comprende esta primera fase de formulación y evaluación de un proyecto. Posteriormente, entonces, a la evaluación desde los diferentes frentes y a la toma de decisiones, si se considera viable o no sacar adelante el proyecto, viene una siguiente fase, viene una siguiente etapa. ¿Sí? Esta es la fase, este estudio de factibilidad y toda esta parte es previa a la ejecución del proyecto en sí. Entonces, esa segunda parte que ya comprende, ya posterior a decir si es viable trabajar en determinado proyecto. Entonces, viene la parte de la ejecución del proyecto. Y la ejecución del proyecto comprende varios aspectos. Pero antes de hablar de la ejecución, es importante tener en cuenta que previo a esa ejecución y dado el estudio de factibilidad, se define un elemento que es uno de los elementos más importantes dentro de la gestión del proyecto y es el alcance que tiene un proyecto. Entonces, uno de los elementos que surgen en esta primera etapa de formulación y evaluación de proyectos, posterior a decir si es factible llevar a cabo este proyecto, es la definición del alcance. Y este es uno de los elementos más importantes que deben ustedes tener en cuenta cuando vayan a trabajar en un proyecto. El alcance es el que nos define el esfuerzo y la cantidad de trabajo que se va a requerir para sacar adelante un proyecto. El alcance está en función del trabajo que se requiere para lograr llevar a cabo ese proyecto. Entonces, la definición del alcance es un elemento clave y es un elemento que impacta directamente los costos y el tiempo del proyecto. Para entenderlo un poco mejor, hagamos un ejemplo. Supongamos una empresa que
Vamos a partir desde la problemática. Vamos a hacer un ejemplo, a contextualizar un ejemplo para poder entender el alcance. Partamos desde la primera parte, desde la problemática. Supongamos que en una empresa o, bueno, una entidad del sector financiero, por decir algo, eh, dada una normatividad de la superintendencia, debe incorporarse un nuevo sistema contable dentro del sector financiero. Eso implica que hay una problemática, hay una necesidad que satisfacer, hay algo que resolver, y es que debemos implementar un nuevo sistema contable dentro de la compañía o un nuevo sistema de control, supongamos. Dada esa problemática, se determina un análisis de factibilidad para llevar a cabo la implementación de ese nuevo sistema. Se hace la evaluación desde los diferentes aspectos y se define que hay que implementar un nuevo sistema contable. Entonces, el proyecto será la implementación de un nuevo sistema contable dentro de la compañía. Teniendo en cuenta entonces que hay que implementar un nuevo sistema contable, el alcance lo que nos va a hacer es definirnos cuáles son las características y las funciones que va a incorporar ese sistema, y en función de eso el trabajo que se requiere para implementar ese nuevo sistema. Entonces, por ejemplo, en una implementación de software, bueno, es importante entender que el alcance se define tanto del alcance del proyecto como el alcance del producto. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la creación del producto? ¿Hasta dónde va a llegar el proyecto? ¿Sí? Entonces, el alcance es lo que me va a definir hasta dónde va a llegar, cuáles van a ser las características y las funciones del producto, y desde el punto de vista del proyecto, el trabajo que se requiere para sacar adelante el proyecto. Por eso es muy importante la definición del alcance, porque una mala definición del alcance implica posteriormente costos y tiempo adicional. Entonces, volviendo al ejemplo de la implementación del sistema, si se va a implementar un sistema, ¿cuál será el alcance? Bueno, implementar un sistema con el módulo contable. Si, si por decir algo, si la implementación eh, debiera contemplar el módulo de recursos humanos, pues entonces si no está definido dentro de ese alcance, ya representa un problema y un costo adicional. Entonces, el alcance es lo que me va a decir hasta dónde va a llegar mi trabajo en este proyecto. El alcance del proyecto, por ejemplo, puede ser, bueno, se va a hacer un proyecto para hacer el diagnóstico de los sistemas actuales, y para eso se realizará un proyecto. Entonces, el alcance del proyecto será hacer el diagnóstico. Si lo que se quiere es la implementación como tal del sistema, pues entonces se hará en otro proyecto. Por eso es muy importante que tengan en cuenta cuál es la definición del alcance. La definición del alcance se define en función del proyecto y en función del producto. En función del proyecto, hablamos de que el alcance es el trabajo que se requiere para lograr sacar adelante el producto o el resultado único esperado. En función del alcance del producto, entonces diremos que el alcance es lo que me determina las características y funciones que va a tener el producto. Y ese alcance va a ser el input entre la etapa de formulación y evaluación a poner en marcha, a llevar a la ejecución ese proyecto. Entonces, después de evaluado el proyecto, después de decir si este proyecto debe llevarse a cabo financieramente, a nivel de mercado, a nivel técnico, a nivel legal y organizativo, es factible,
se define un alcance hasta dónde va a llegar, es decir, qué es lo que se va a hacer. Y con base en ese alcance, pues entonces partimos a la segunda parte que es la ejecución. Ya en la ejecución, entonces hablamos de varios elementos. Hablamos del ciclo de vida del proyecto, que va a comprender, por un lado, el inicio, la organización y la parte de preparación como tal del proyecto. Entonces aquí hablaremos de que el ciclo de proyecto va a comprender un inicio, una preparación, una ejecución y el cierre de proyecto. Y de manera transversal, esto va a llevar a un control y un monitoreo en cada una de estas etapas, desde el inicio, desde la preparación, desde la ejecución y cierre, de manera transversal, pues entonces hay un control y un monitoreo a todo el desarrollo de esas actividades. Sumado a esto, entonces hay que entender que existen unas restricciones dentro de los proyectos. Es decir, ¿a qué llamamos restricciones? A todo aquello eh, que va a impactar la ejecución directa del proyecto. Existen unas restricciones o unos límites que debe tener en cuenta el proyecto. Entonces existen restricciones de diferentes frentes y hablamos de las restricciones en función del alcance, como lo hemos mencionado, teniendo en cuenta, hay unas restricciones teniendo en cuenta que el alcance nos delimita hasta qué punto se va a llegar dentro del proyecto. Hay también restricciones desde el punto de vista de tiempo. Como hablábamos, el proyecto tiene un esfuerzo temporal definido, por lo tanto hay unos límites de tiempo para llevar a cabo el proyecto. Entonces hay una restricción eh, que está en función del tiempo. Ahí tenemos un tiempo limitado para realizar o llevar a cabo determinado proyecto. También desde el punto de vista de los costos también representan una limitación, una restricción, dado que en el estudio de factibilidad, cuando se hace el estudio de factibilidad previo a la ejecución, entonces cuando se determina la viabilidad del proyecto, se aprueban unos presupuestos para el proyecto y en función de esos presupuestos entonces se definen unos costos. Por lo tanto, hay unas restricciones de costos asociadas a la ejecución del proyecto. De igual manera, existen eh, restricciones desde el frente de la calidad, de los riesgos y de los recursos. Y cuando hablo de recursos, me refiero a las restricciones de los recursos humanos. Cuando se va a llevar a cabo la ejecución de un proyecto, uno de los elementos importantes es tener en cuenta quiénes van a ser los que van a participar en ese proyecto, quién va a ser el equipo de trabajo que saque adelante ese proyecto. Y entonces hablamos de unos recursos que va a asumir la organización para poder llevar a cabo su proyecto. Entonces, pueden ser recursos internos, pueden ser recursos externos, puede ser una mezcla, eh, puede ser en diferentes, pueden ser personas
salgan de, digámoslo, de la operación normal y se dediquen solamente al proyecto, ¿sí? Entonces, en función también de esos recursos se delimitan unas restricciones, porque hay un equipo de trabajo que cubrir y unos recursos que deben atender ciertas actividades del proyecto. Y dadas estas restricciones, pues entonces deberá estructurarse todo, todo el desarrollo del proyecto. ¿Dónde se estructura el desarrollo general del proyecto? En el plan de proyecto. El plan de proyecto es el que nos va a definir todas las actividades que se van a llevar a cabo y este plan de proyecto se trabaja aquí, en esta parte de preparación. Se define el plan de proyecto donde se determinan todas las actividades y quiénes van a ejecutar cada una de esas actividades. La parte de la ejecución y el cierre. Y posterior a este proceso de llevar a cabo, de ejecutar el proyecto, pues entonces se generan unas salidas. ¿Y cuáles van a ser cuáles van a ser las salidas del proyecto? Esas salidas, pues entonces serán, bien sea, vamos a poner aquí las salidas, pueden ser un producto, también pueden ser un servicio u una mejora, un resultado o un documento. Con esto finalizamos esta primera sesión. Recuerden que posterior a nuestra sesión, pues entonces vamos a presentar el quiz de esta sesión vista, con lo cual concluiremos este primer módulo. Buena suerte.